Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un material, yo diría, fascinante para cualquiera que esté estudiando economía. Mm, Hablamos de teoría de juegos dinámica, pero Con información incompleta. tenemos aquí unos extractos de un texto bastante importante, la parte 5, que se dedica justamente a estos temas. Exacto. Vamos a ver cómo toman decisiones los jugadores, decisiones racionales, cuando no lo saben todo, cuando no conocen, por ejemplo, los tipos de sus oponentes. Los tipos, sí. Y veremos por qué las herramientas más, digamos, básicas, como el equilibrio perfecto en subjuegos, pues a veces se queden cortas. Necesitamos cosas un poco más... Sofisticadas. Suena denso, la verdad, pero tiene gancho, ¿eh? El objetivo es sacar las ideas clave, ¿no? Entender bien qué es eso del equilibrio bayesiano perfecto. Eso es. ¿Cómo funcionan los juegos estos de señalización, donde una acción dice más que 1000 palabras? Sí. ¿Cómo se construye la reputación, estratégicamente hablando? Y hasta qué punto nos podemos fiar de la charla barata, ¿no? Esa comunicación que parece que no cuesta nada. En esencia, sí. Buscamos entender las estrategias que vemos en la economía real, donde casi nunca tienes toda la información, ¿verdad? Siempre hay asimetrías. Pues venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por el problema. En los juegos dinámicos, los que van por turnos, lo normal es usar la inducción hacia atrás, ¿no? Y el equilibrio perfecto en subjuegos para que las amenazas sean creíbles. Ujú. Pero, ¿qué pasa si no sé? Si no sé con quién estoy jugando exactamente. Ahí está el quid de la cuestión. En el momento en que metes información incompleta, no sé si mi rival es fuerte o débil, por ejemplo, ya la estructura del juego se complica. Ya no es tan fácil dividirlo en partes. Exacto. Tienes conjuntos de información, nodos de decisión donde el jugador no sabe exactamente en qué punto está porque le falta saber el tipo del otro. Y eso fastidia el análisis de subjuegos puros. Reduce mucho los subjuegos propios que puedes analizar, claro. Y entonces la perfección en subjuegos pierde fuerza para garantizar la racionalidad en cada paso, ¿no? Justo. El texto usa el ejemplo típico, el del juego de entrada. Una empresa nueva, jugador 1, decide si entrar o quedarse fuera O. Si entra, la que ya está, el incumbente, jugador 2, decide si acomodarse A o luchar, F. Sí. Y con información completa es fácil. Si ya es entrado, al incumbente le conviene acomodarse. Anticipando eso, el entrante entra. El equilibrio es EO. Correcto, ese es el equilibrio perfecto en sus juegos. Pero ahora vamos a complicarlo. Supongamos que el entrante puede ser competitivo C con probabilidad P o débil W con probabilidad 1 menos P. Vale. El entrante sabe lo que es, pero el incumbente no. Y claro, los pagos cambian según el tipo. El texto muestra un diagrama, la figura 15.2, que refleja esta nueva estructura. ¿Y al analizarlo? Creo que ponen un ejemplo con P igual a 0,5, mitad y mitad. Salen dos equilibrios de Nash bayesianos. Uno es OO-F. Nadie entra porque el incumbente amenaza con luchar. Ujú. Y el otro es EO-A. El fuerte entra, el débil no. Y el incumbente acomoda si ve entrar a alguien. Exacto, pero fíjate en el primero, OF. Esa amenaza de luchar es realmente creíble. Si el incumbente de repente se encontrara con que alguien ha entrado, ¿qué haría? Pues preferiría acomodarse, ¿no? Para no meterse en una guerra costosa. Ahí está. La amenaza no es secuencialmente racional. Pero como el único subjuego propio es el juego entero, la perfección en subjuegos no nos elimina ese equilibrio, OF. Vaya. Necesitamos algo más fino. Y ese algo más, supongo que es el equilibrio bayesiano perfecto, el PBE, que añade. Pues la gran novedad del PBE es que mete explícitamente las creencias de los jugadores. Las creencias que tienen en cada conjunto de información sobre lo que no saben. Ah, vale. Un PBE no es solo un conjunto de estrategias, sino también un sistema de creencias. Y tienen que cumplir, básicamente 4 requisitos. A ver si lo pillo. 1. Tiene que haber creencias definidas en cada posible situación del juego. 2. Esas creencias tienen que ser coherentes con la regla de Bayes siempre que estemos en una ruta esperada del juego. Eso es, usando las probabilidades iniciales y las estrategias de los demás. 3. Si pasa algo inesperado, algo fuera de la ruta del equilibrio, las creencias pueden ser, más arbitrarias, pero razonables. Ahí Bayes no nos ayuda directamente. Exacto. Y 4.
Y esto es clave. Las estrategias, las acciones que eligen, tienen que ser la mejor respuesta dadas esas creencias en ese momento. Racionalidad secuencial. Perfecto, lo has pillado. Volviendo al juego de entrada. Con el PvE, el equilibrio O-O-F, donde nadie entra por la amenaza de luchar, se cae. ¿Por qué? Luchar, F. Entiendo. Su estrategia de amenazar con F no es óptima dada ninguna creencia razonable si llega a ese punto. Exacto. No es secuencialmente racional. En cambio, el otro equilibrio EO-A, donde el fuerte entra y el incumbente acomoda, sí que es un PvE. Las creencias se actualizan con valles, si entra alguien debe ser el fuerte, y las acciones son óptimas dadas esas creencias. Vale. ¿Y si en un equilibrio de Nash bayesiano todas las rutas posibles del juego se alcanzan con alguna probabilidad? En ese caso, es la proposición 15.1 del texto, ese equilibrio, junto con las creencias que sacas directamente de valles, ya forma un PvE. Es el caso de EO-A. Entendido. El PvE refina la idea de equilibrio, exigiendo coherencia local entre creencias y acciones. El texto menciona también el equilibrio secuencial, que pone aún más restricciones a las creencias fuera de la senda, pero dice que el PvE es el más usado, ¿no? Sí, el equilibrio secuencial es técnicamente más restrictivo con las creencias fuera de ruta, usando un concepto llamado consistencia. Pero en la práctica, el PvE es el caballo de batalla para la mayoría de aplicaciones. Es más manejable. Vale, ya tenemos una base sólida. Ahora la pregunta es, si tengo información privada valiosa, ¿cómo puedo transmitirla de forma que me crean? Pienso en alguien que quiere demostrar que es muy bueno en su trabajo, o una empresa que quiere convencer de que tiene costes bajos. Ahí es donde entran los juegos de señalización. La idea, que le valió un Nobel a Michael Spence, es que a veces puedes realizar una acción que sea costosa, pero que ese coste sea diferente según tu tipo. Ajá. Si la acción es, digamos, mucho más barata o fácil para un tipo bueno que para un tipo malo, entonces realizar esa acción puede ser una señal creíble de que eres del tipo bueno. Como sacarse un máster muy difícil. A lo mejor requiere mucho más esfuerzo para alguien con menos capacidad inicial. Si lo consigues, señalizas que tienes capacidad. Justo, ese es el ejemplo canónico. Imagina un trabajador que puede ser de alta habilidad H o baja L. Decide si obtener un MBA D o no, U. El coste del MBA, tiempo, esfuerzo, dinero, es menor para el tipo H que para el L, o sea, CH, CL. Vale. Luego, un empleador ve si tiene el MBA o no y le ofrece un puesto, digamos, de manager M o básico B, con salarios distintos, WM, W. Y la productividad, claro, depende de la habilidad y el puesto. Y aquí pueden pasar varias cosas, supongo. Claro. En estos juegos suelen aparecer dos tipos principales de equilibrios, PvI. A ver. Por un lado, los equilibrios separadores. Aquí, cada tipo elige una acción diferente. Por ejemplo, el trabajador de alta habilidad hace el MBA, D, y el de baja habilidad no lo hace, U. Y el empleador, al ver la acción, sabe quién es quién. Exacto. Si ve D, infiere que es H y le da el puesto M. Si ve U, infiere que es L y le da el puesto B. La información se revela perfectamente. Las creencias se actualizan. Si veo D, creo con probabilidad 1 que es H, μD igual a 1. Si veo U, creo con probabilidad 1 que es L, μU igual a 0. Bueno, asumiendo que solo hay esos dos tipos y el L no se desvía. Entendido. ¿Y la otra posibilidad? Son los equilibrios agrupadores o pooling. Aquí, todos los tipos hacen lo mismo. Por ejemplo, nadie obtiene el MBA, acción U. ¿Y entonces el empleador? Pues no aprende nada nuevo al ver la acción U. Su creencia sobre la habilidad del trabajador sigue siendo la misma que tenía al principio, la probabilidad a priori, P de H, y le ofrecerá el puesto que sea óptimo dada esa creencia promedio, quizás el básico B para todos. Vale, y el texto analiza un caso con números concretos, ¿no? Con costes, salarios, probabilidades, y encuentra ambos tipos de equilibrio. Sí, con los parámetros que da, CH igual a 2, CL igual a 5, VM igual a 10, VB igual a 6, PDH igual a un cuarto, encuentra justo esos dos. Un PB separador, de VBM, donde H hace D, L hace U, y el empleador asigna M a D y B a U, y un PB agrupador, UVBB, donde nadie hace el MBA y a todos les dan el puesto B. Pero este último, el agrupador UVB, parece un poco
Inestable, ¿no? Si yo soy de alta habilidad, H, y sé que podría conseguir el puesto M, salario 10, si hago el MBA, que me cuesta solo 2, ¿por qué me voy a conformar con el puesto B, salario 6, solo porque los de baja habilidad L también eligen no hacer el MBA? Ganaría 10, 6, 2 igual a 2 si me desvío. Exactamente. Esa es la intuición clave. Parece que el tipo H tiene un incentivo claro a desviarse y hacer D. Aquí es donde entran criterios de refinamiento más allá del PBE básico, como el famoso criterio intuitivo de Choi y Krebs. ¿Y qué dice ese criterio? Básicamente, dice que si observamos una acción fuera del equilibrio, como hacer D en el equilibrio UVB, y existe algún tipo de jugador para el que esa desviación nunca sería beneficiosa, bajo ninguna creencia posible del otro jugador, entonces el otro jugador debería asumir que quien se desvió no es de ese tipo. Aplicado al ejemplo, hacer D le cuesta 5 al tipo L. Si le dieran el puesto M, salario 10, ganaría 10, 6 igual a 4, respecto a quedarse en B. Pero 4 es menor que 5. Así que para el tipo L, desviarse a D siempre le perjudica, incluso si le creyeran y le dieran M. Exacto. En cambio, para el tipo H, desviarse a D le cuesta 2. Si le creyeran y le dieran M, ganaría 10, 6 igual a 4 respecto a B. Como 4 es mayor que 2, para el tipo H sí podría ser beneficioso desviarse si consigue convencer al empleador. Entonces el criterio intuitivo dice, si veo a alguien hacer D inesperado y sé que al tipo L nunca le compensaría, tengo que pensar que quien lo ha hecho es el tipo H. Precisamente. Y si el empleador piensa eso, le ofrecerá el puesto M. Pero si le ofrece M, entonces al tipo H le compensa desviarse y eso rompe el equilibrio agrupador UUBB. Ah, vale. El criterio intuitivo elimina equilibrios agrupadores que parecen poco razonables porque dependen de que el receptor mantenga creencias pesimistas sobre quien se desvía. Correcto. A menudo, estos criterios seleccionan el equilibrio separador UBM, en este caso, como el más plausible. La información se transmite porque la señal es creíblemente costosa de forma diferencial. Y esta lógica se aplica a más cosas, como el limit pricing que mencionaste, una empresa establecida con costes bajos. Sí, puede que en el primer periodo produzca una cantidad muy alta, más alta de lo que maximizaría sus beneficios inmediatos. ¿Por qué? ¿Para señalar a posibles competidores? Ojo, mis costes son bajos, si entráis, lo pasaréis mal. Es un sacrificio a corto plazo. Una inversión en señalización. Exacto, para disuadir la entrada y ganar más a largo plazo. El análisis muestra que pueden existir equilibrios separadores así, donde el tipo de bajo coste se distingue produciendo mucho. También pueden existir equilibrios agrupadores y, de nuevo, criterios como el intuitivo ayudan a seleccionar. Muy interesante. Pasamos de señales costosas a la reputación. ¿Qué pasa si la duda no es sobre la habilidad o los costes, sino sobre si el otro jugador es, normal, racional? O si quizás sigue una regla de comportamiento fija, a lo mejor no del todo óptima. Ese es otro giro fascinante. El trabajo de Krebs, Milgrom, Roberts y Wilson, a veces llamados la banda de los 4, fue pionero aquí. Demostraron algo sorprendente. ¿Del qué? Que basta una probabilidad muy pequeña, incluso minúscula, de que tu oponente no sea un jugador estratégico estándar, sino que sea de un tipo comprometido. Por ejemplo, alguien que siempre coopera mientras tú cooperes o que siempre castiga si le traicionas. Un grim trigger en el dilema del prisionero, para que la cooperación pueda sostenerse. Pero eso va contra la lógica de la inducción hacia atrás. En el dilema del prisionero, repetido un número finito de veces, T se supone que siempre acabas traicionando desde la primera ronda. Pues esa lógica se rompe si introduces esta pequeña incertidumbre sobre el tipo. Imagina que hay una probabilidad P, 0, de que tu rival sea un grim trigger. Aunque tú seas totalmente egoísta, ahora tienes un incentivo a cooperar en las primeras rondas. ¿Para qué? Para mantener viva la posibilidad de que el otro sea de ese tipo cooperador y así seguir aprovechándote de la cooperación mutua el mayor tiempo posible. Si traicionas pronto, revelas que eres egoísta o al menos no eres el tipo cooperador. Y si el otro también es egoísta, acabaréis traicionándose hasta el final. Pero si cooperas, mantienes la duda. O sea, el jugador egoísta finge ser cooperador. ¿Construye una reputación? Justo.
Imita el tipo no estratégico para explotar la posibilidad de que el otro lo sea, o para inducir al otro jugador estratégico a cooperar también por miedo a romper la cooperación si resulta que tú eras el tipo bueno. ¿Y esto funciona incluso si la probabilidad P es diminuta? Sí, siempre. Que sea mayor que 0 y el número de repeticiones T sea suficientemente grande. La proposición 17.1 del texto dice algo potente. El número de periodos finales en los que habrá traición está acotado por una constante, m, que no depende de t, mientras t sea grande, y que puede ser pequeña. O sea, la mayor parte del juego, si es largo, será cooperación. Impresionante. La sombra del futuro combinada con una pizca de duda sobre el tipo del otro. Exacto. Y esto no solo pasa en el dilema del prisionero, se aplica a la negociación. Imagina un deudor negociando una quita con un acreedor. El acreedor podría ser normal o un tipo duro que prefiere no cobrar nada antes que aceptar una quita grande. Ujú. Si la negociación tiene varias rondas, el acreedor normal podría tener incentivos a hacerse el duro en la primera ronda, rechazando una oferta razonable, imitando al tipo duro, para intentar conseguir una oferta mejor en la segunda ronda. Aparecen equilibrios donde se mezcla, ¿no? A veces finge, a veces no. Pueden aparecer equilibrios semiseparadores, sí, donde el tipo normal a veces imita al duro y a veces no, con cierta probabilidad. La reputación importa. Y el juego del 100 pies, otro clásico donde la inducción hacia atrás dice que hay que parar en la primera oportunidad, aunque ambos ganarían mucho más si siguieran. También, si introduces una pequeña probabilidad de que el jugador 1 sea amable y prefiera continuar, el jugador 2 tiene un incentivo a no cortar el juego inmediatamente. Y el jugador 1 egoísta, anticipando esto, también puede empezar jugando amable para mantener al jugador 2 en el juego el mayor tiempo posible. De nuevo, imitar para construir reputación. Queda claro que la reputación o la posibilidad de construirla, basada en esta incertidumbre sobre tipos, cambia radicalmente las predicciones. Totalmente. Vale, hemos visto señales que cuestan dinero o esfuerzo, y reputación basada en tipos raros. ¿Qué pasa con la comunicación pura y dura? Hablar es gratis, ¿no? ¿La charla barata, o cheap talk, puede transmitir información creíble si no me cuesta nada decir una cosa u otra? Pues, depende. La respuesta clave viene del trabajo de Crawford y Sobel. Depende fundamentalmente de cuánto conflicto de intereses o sesgo, bias, haya entre el que habla, el emisor, que tiene la información, y el que escucha y decide, el receptor. Si nuestros intereses coinciden perfectamente. Entonces la comunicación puede ser totalmente veraz y creíble. Si quiero lo mismo que tú, no tengo incentivo a mentirte. Te digo la verdad, tú me crees y ambos felices. Pero eso es raro en economía, ¿no? Casi siempre hay algún conflicto. Yo quiero venderte el coche lo más caro posible, tú comprarlo lo más barato. Exacto. El ejemplo que usan es bueno. Imagina que quiero aconsejar a un amigo dónde vivir. Acción A2. Dependiendo del tráfico real, teta, el estado del mundo. El amigo quiere vivir donde el tráfico sea mínimo, su ideal es A2 igual a teta. Pero yo tengo un sesgo B. Quiero que viva un poco más cerca de mí. Mi ideal es A2 igual a teta plus B. Ajá, hay un conflicto, un sesgo B. Pues bien, aquí pasan varias cosas. Primero, como decíamos, es casi imposible un equilibrio donde yo siempre digo la verdad exacta. Mi mensaje M es igual a teta. Y él siempre me cree, elige A2 igual a M. Si eso fuera así, yo tendría incentivo a mentir un poco, a decir que el tráfico es teta prima igual a teta más B, para que él elija A2 igual a teta prima, igual a teta más B, que está más cerca de mi ideal teta más B. No espera al revés. Si mi ideal es A2 igual a teta plus B y él elige A2 igual a M, yo querría decir un mensaje M igual a teta plus B. Para que él eligiera justo mi ideal, mentiría. Vale, la honestidad total no se sostiene si hay sesgo. ¿Qué sí se sostiene? Siempre, siempre existe un equilibrio que llaman parlanchín o babbling equilibrium. Parlanchín. Sí, significa que yo envío mensajes al azar que no tienen ninguna relación con mi información real, tita, y el receptor, que sabe que mis mensajes no significan nada, simplemente los ignora. Toma la mejor decisión posible basándose solo en lo que sabía antes de escucharme, su creencia a priori sobre tita. O sea, la comunicación es inútil en ese caso, no se transmite nada. Exacto, información cero. Pero, y aquí viene lo interesante, Ajá. si el sesgo B no es demasiado grande, pueden existir otros equilibrios que son parcialmente informativos. ¿Cómo funcionan? Cada rango. Por ejemplo,
Si θ está entre 0 y 0.3, digo tráfico bajo. Si está entre 0.3 y 0.7, digo tráfico medio. Si está entre 0,7 y 1, digo tráfico alto. Vale, no es información perfecta, pero algo es algo. Exacto. El receptor, al escuchar tráfico bajo, no sabe el valor exacto, pero sí sabe que está en el rango 0,0.3. Actualiza sus creencias y toma una decisión basada en esa información parcial. ¿Y cuántos rangos o particiones se pueden hacer? Eso depende crucialmente del tamaño del sesgo B. Cuanto menor sea el sesgo, más fina puede ser la partición, más mensajes informativos se pueden sostener en equilibrio. Si el sesgo es muy grande, solo se sostiene el equilibrio parlanchín, una única partición, todo el rango junto, información cero. Entendido. La credibilidad de la charla barata depende inversamente del conflicto de intereses. Precisamente. Y esto tiene aplicaciones curiosas. El texto menciona un estudio de Gilligan y Krehbiel sobre organización legislativa. Un comité de expertos informado, pero con sesgo político, asesora al Pleno del Parlamento, que toma la decisión final. Comparan dos reglas. Regla abierta, el Pleno puede elegir cualquier política, y regla cerrada, el Pleno solo puede elegir entre la propuesta del comité y el status quo, lo que hay ahora. ¿Y con qué regla fluye más información del comité al Pleno? Pues contraintuitivamente. A veces la regla cerrada es mejor para la información. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Esto le obliga a moderar su propuesta y, en el proceso, a revelar algo de información, incluso si su sesgo es relativamente grande. O sea, restringir al decisor puede incentivar al informado a ser más informativo. Curioso. Sí, es un resultado interesante sobre diseño institucional. Bueno, ya para ir cerrando. Todo esto que hemos visto, PBE, señalización, reputación, chip talk, se basa en modelos formales. El material incluye un apéndice matemático. Para un estudiante de economía, ¿cuál es el mensaje sobre estas herramientas matemáticas? Pues el mensaje es bastante directo. Si quieres entender esto a fondo o si quieres tú mismo construir o analizar modelos de este tipo, necesitas manejar bien las matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas? Pues necesitas teoría de conjuntos para definir bien los espacios de tipos, estrategias, resultados. Necesitas funciones para representar los pagos, las mejores respuestas, cálculo, derivadas para la optimización que hacen los agentes al tomar decisiones. Y sobre todo necesitas teoría de la probabilidad, en especial la probabilidad condicionada y la regla de Bayes, porque todo el tema de las creencias y su actualización es central. Son herramientas básicas en la caja del economista teórico, vamos. Totalmente. Sin ellas te quedas en la intuición, que está bien para empezar, pero no puedes hacer análisis riguroso ni verificar si las conclusiones se sostienen de verdad. Ha sido un viaje intenso, pero creo que muy clarificador. Hemos visto cómo la teoría de juegos se las arregla para lidiar con la información incompleta, que es la norma en el mundo real. Desde refinar qué significa un equilibrio creíble con el PB, hasta entender cómo las acciones, ya sean costosas o no, y la propia comunicación verbal, pueden servir para transmitir o a veces ocultar información y para forjar reputaciones. Yo creo que si hay que quedarse con algunas ideas clave, serían: 1. La importancia crucial de las creencias. No podemos analizar estos juegos sin pensar explícitamente en qué creen los jugadores y cómo actualizan esas creencias. De acuerdo. 2. Que las acciones son a menudo mensajes en sí mismas. Una inversión, un precio, obtener un título, pueden revelar información privada si están diseñadas estratégicamente, sobre todo si hay costes diferenciales o si el juego se repite. Sí. Y 3, que una pequeña incertidumbre sobre los tipos de los demás, sobre si son racionales, estándar o quizá un poco diferentes, puede tener efectos enormes y cambiar drásticamente los resultados que predeciríamos con modelos más simples de información completa. Son conceptos potentes, con aplicaciones por todas partes. Mercados, política, negociaciones laborales, diseño de contratos. Sin duda. Queda claro que entender estos mecanismos es vital para cualquiera que quiera analizar interacciones económicas reales. Y sí, para profundizar, las mates son el camino. Exacto. Y si me permites una reflexión final. Por favor. Todos estos modelos, aunque manejan información incompleta, todavía asumen un nivel de racionalidad bastante alto. Los jugadores usan Bayes perfectamente, anticipan las respuestas de los demás.
Una frontera muy interesante ahora mismo es conectar todo esto con la economía del comportamiento. ¿Qué pasaría si la gente tiene sesgos cognitivos? Eso es. ¿Qué pasa si introducimos limitaciones en cómo procesamos la información o si aprendemos de forma más adaptativa o que bayesiana? ¿Cómo afecta eso a la construcción de reputación? ¿Se vuelve más fácil o más difícil engañar con señales? ¿Cambian las condiciones para que la charla barata sea informativa? Buena pregunta. Es un campo muy activo, intentar integrar nuestras herramientas de teoría de juegos con una visión más realista de la psicología humana. Abre muchas preguntas nuevas. Desde luego. Una pregunta excelente para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado y tan claro. Ha sido un placer. El placer ha sido mío.